Comenzamos con nuestro quinto laboratorio, laboratorio denominado determinación de la densidad máxima, densidad mínima y densidad relativa. Para este laboratorio entonces vamos a hacer diferentes cálculos para obtener en definitiva lo que es la densidad relativa de un suelo. Las determinaciones de las densidades para los suelos varían de un suelo a otro. Como se ha visto en laboratorios anteriores, las dos grandes divisiones se deben evidenciar en el tamaño de sus partículas predominantes, áridos granulares y también áridos cohesivos. De esta manera, el proceso de densificación de diversos suelos van a variar. Es así que durante el presente laboratorio se va a ahondar en la densificación de un suelo no cohesivo. O sea, en otras palabras, estamos hablando de un suelo granular o un suelo grueso. Cabe señalar que el proceso de densificación de un suelo en su punto máximo y mínimo se va a buscar tanto maximizar como minimizar el volumen de vacío. En otras palabras, mientras mayor es la cantidad de aire presente en un suelo, menor va a ser su densidad. Por otro lado, si yo resto aire dentro de un suelo, la cantidad de aire se va a ver disminuida y por lo tanto la densidad va a tender a aumentar. O sea, en otras palabras, si yo quiero calcular la densidad mínima, voy a tratar de que los espacios entre las partículas sea lo máximo posible dentro de un espacio confinado. Y del caso contrario, si yo busco la densidad máxima, lo que voy a buscar es que las partículas estén lo más juntas posible dentro del mismo espacio confinado. Ahora, en otras palabras, lo que tratamos de buscar con la densidad máxima, la densidad mínima, la densidad relativa, es que yo tengo un suelo, y un suelo tiene tanto como una densidad mínima y va a tener una densidad máxima. Esto es teórico y solamente se puede obtener mediante laboratorio. O sea, en terreno no se puede llegar ni tanto la densidad mínima como la densidad máxima. Supongamos que un suelo tiene la densidad de 1.489 gramos centímetros cúbicos. Y por otro lado tenemos que la densidad máxima supongamos en este caso que es 1.887. O sea, teóricamente un suelo, para este ejemplo, lo mínimo que podría llegar a obtenerse sería 1.489 y lo máximo sería 1.887 en condiciones de laboratorio. Estas son condiciones controladas, por lo tanto el terreno no puede llegar teóricamente nunca ni a la densidad mínima ni nunca a la densidad máxima. Por eso es que en los proyectos se pide un 90-95% de la densidad relativa. Nunca se pide el 100% porque no se puede llegar a ese valor. Lo que me dice entonces la densidad relativa es ver en qué posición está el suelo en su estado natural, bueno, o en el estado en que se esté controlando. Si el suelo en su estado que se está controlando está justamente al medio acá, entre ambos valores, sería para este caso, a ver, el valor entre medio, sería, sumamos todos los números y lo dividimos por 2. El valor justamente entre medio sería 1.688. Entonces, supongamos que justamente el suelo, yo voy con el densímetro nuclear y mido que para este ejemplo, este suelo tiene exactamente una densidad de 1.688 y yo tengo tanto los valores de densidad máxima como densidad mínima. Esto me indica que el suelo tiene una densidad relativa de un 50%, o sea que está justamente en la mitad de entre los valores máximo y mínimo. Por otro lado, si la densidad relativa, o la densidad en terreno mejor dicho, tiende a ir hacia la izquierda, y en otras palabras, tiende al valor de 1.489, significa que el valor va a ir tendiendo a un 0% de densidad relativa. Por otro lado, si es que el suelo yo voy aumentando la densidad que estoy controlando, en otras palabras, yo lo estoy densificando y después yo estoy midiendo esa densificación, si yo voy tendiendo entonces al valor máximo, el valor de la densidad relativa va a tender a un 100%. Entonces, en otras palabras, si un suelo, ustedes le dicen que tiene una densidad relativa, por ejemplo, de un 80%, se podría decir que es un suelo que está bastante compacto. Ahora, ¿dónde está eso? Ustedes podríamos ir nosotros aquí al final de nuestra guía, y ahí aparece más que nada cómo se puede ir interpretando estos valores. Valores muy sueltos, medianos, densos y muy densos. Entonces, con eso se puede ir relacionando lo que le acabo de mencionar. Entonces, la densidad relativa me da a conocer cómo un suelo está
en terreno, o lo que yo estoy controlando, en comparación a lo más denso que puede estar y a lo más suelto que puede estar dicho suelo. Entonces, la normativa asociada, tenemos la STM D4253 del 2016, también tenemos la STM 4254, una me habla de la densidad máxima, la otra me habla de la densidad mínima y también el cálculo de la densidad relativa. Las normativas nacionales tenemos la NSH 1726, parte 1 y parte 2 del 2009. Y también está en el manual de carretera volumen 8, sección 102.8, suelos, métodos para determinar entonces la densidad relativa en suelos no cohesivos. Tenemos, por lo tanto, ahora los materiales de equipo. Necesitamos una mesa vibradora de 50 o 60 Hz, un tubo guía, una sobrecarga, una placa metálica y un deformómetro. Aquí está, bueno, todos los equipos que se necesitan. ¿Cuál es la mesa vibratoria? Es lo que está en A, aquí, al fondo. Esto es lo que está en el laboratorio. El molde metálico es B, el deformómetro es C, D la sobrecarga, que está aquí, el tubo guía es el E, y finalmente la placa metálica es la F. Es la misma placa metálica que está ahí. Necesitamos un molde metálico, esto es para la densidad mínima, y esto es para la densidad máxima. Necesitamos unos moldes metálicos de 2.83 o 14.2. El 2.83 es ese molde que es pequeño, y este molde grande es el de 14.2 litros. Embudos con descarga de 12,5 y 25 milímetros de diámetro y 15 centímetros de largo, que son los embudos que están acá. Y necesitamos una balanza de capacidad de 100 kilos y una precisión de 100 gramos. Fíjense que la precisión es bastante mala, o sea, la precisión aquí me toma de 100 gramos en 100 gramos, o sea, puede ser 100, 200, 300, pero no hay valor entre medio. Esto más que nada para ocupar el molde grande, porque es bastante pesado. Por otro lado, necesitamos una balanza de capacidad de 20 kilos y 1 gramo de precisión para ocupar entonces lo que es el molde metálico pequeño. Bandejas de mezclado, un horno de secado capaz de mantener entonces la temperatura a 110 grados más o menos 5 grados Celsius. Entonces aquí tenemos más equipo para hacer el ensayo. Ahora, esos dos moldes es tanto para la densidad máxima como mínima, eso también, densidad máxima o mínima. Estos embudos son solamente para la densidad mínima y esto es para la densidad máxima, la figura. Entonces, partamos, los ensayos. La preparación de la muestra, esto va a depender de DA. DA lo vimos justamente lo vimos en clase esta semana, y eso corresponde al tamaño máximo absoluto del material. Si el tamaño máximo absoluto del material es de 75 milímetros, yo necesito para hacer el ensayo entonces 34 kilogramos. Y el molde en ese caso, yo debería ocupar un molde de 14.200 centímetros cúbicos o de 14.2 litros. Si cumple con eso, entonces yo debería estar ocupando ese molde. Ese sucesivamente. Si yo tengo un diámetro de partícula máximo de 19 milímetros o inferior, yo debería estar ocupando entonces lo que es el molde pequeño. Y para ese caso yo necesito al menos 11 kilos para hacer mi ensayo. Por lo general nosotros lo hacemos con arena y la arena siempre va a cumplir con este punto. Así que en ese sentido, por lo general siempre los ejemplos lo hacemos con molde de 2.8 litros. La muestra debe cumplir entonces con la señalada en la tabla número 1. Luego debe secarse a masa constante en un horno a 110 grados más o menos cero. O sea, yo tengo los 11 kilos, posteriormente los seco y al otro día ya puedo hacer lo que es el ensayo. Vamos a comenzar siempre con la densidad mínima. La densidad mínima siempre generalmente se hace previo a la densidad máxima. Aquí tenemos un poco de teoría, que más que nada lo que buscamos es que aumente la razón de vacío. O sea, mientras más espacio, mejor. Entonces aquí aparece la tabla número 2, que me dice, según el tamaño máximo absoluto, cómo yo debo llenar el molde. Fíjense que estas tres opciones es para llenar el molde grande y estas dos opciones para llenar el molde pequeño. Va a depender solamente del tamaño máximo absoluto. Si el tamaño máximo absoluto es menor a 4.75 milímetros o el tamaño número 4, eso se llena con el embudo de diámetro 12,5 y yo, como les dije anteriormente, se va a ocupar un molde de 2.8 litros. Toda esta información aparece en la STM 4254. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Yo les dije que lo que vamos a buscar entonces, si es que nosotros recordamos nuestra primera imagen que dibujamos, vamos a partir
buscando cuál es la densidad mínima de nuestro material. Posteriormente vamos a determinar cuál es la densidad máxima de mi material. Entonces, según el tamaño máximo nominal de la muestra, vamos a determinar con qué molde vamos a trabajar y con qué aparato de llenado vamos a utilizar. Se puede llenar con una pala o una puruña, puede ser también echar la puruña, y el embudo. Ahora, aquí fíjense que esa es la puruña, pero la puruña no se está aquí en la figura número 3, no la estamos llenando con la puruña, lo estamos llenando con el embudo. Lo que estamos haciendo es llenar el embudo con la puruña. En este caso, cuando dice puruña, se pone directamente la puruña dentro del recipiente. Entonces se llena el embudo totalmente con la muestra bloqueando la salida. En este caso, por lo general se pone la mano aquí abajito para que no fluya el material. Una vez ubicado el recipiente, determinar una altura de caída con el embudo próxima a 2.5 centímetros y se deja fluir el material desde el centro hacia los bordes. Siempre en un flujo constante, jamás tiene que cortarse dicho flujo. Si se corta el flujo, debe volver a realizarse el ensayo. El ensayo se finaliza hasta que la muestra sobresalga el molde en aproximadamente 25 milímetros. Aquí podemos ver en la figura número 4 que el ensayo no se termina cuando esto se llena, sino que hay que esperar un poco que rebalse un poco lo que es el molde. Posteriormente se enrasa, como se aprecia acá y acá. Estoy quitando más que nada lo que me sobra. Y pesar aproximando, en este caso, 100 gramos para el molde de 14.2 y 1 gramo para el molde de 2.8. Esto yo insisto que son lo mínimo que solicita la normativa. Mientras más datos nosotros tengamos, va a ser mejor. Y por lo tanto, cuando lo pesemos, nosotros vamos a pesar el recipiente y también vamos a pesar lo que es la arena y vamos a obtener lo que es MS. Que entonces, en otras palabras, sería la masa del recipiente más la masa de la arena. Este proceso se realiza al menos 3 veces y de los 3 resultados que obtengamos, el más pequeño de todos va a ser nuestra densidad mínima. Entonces esto, una vez que lo peso, yo lo vacío y vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Es bastante sencillo. Por eso es que por lo general siempre se ocupa el mismo molde. No es que yo tenga que llenar un molde, después lleno otro molde, después un tercer molde. Por lo general siempre se ocupa el mismo molde porque en realidad el ensayo termina y yo no necesito ninguna otra determinación. Yo lo lleno, lo enraso, lo peso y puedo botarlo y volver a hacer otro ensayo. En este caso yo tengo que hacerlo 3 veces. La densidad máxima, bueno, es totalmente inverso. En este caso lo que yo busco es que no haya tanto espacio. Ahora, lo que estamos tratando de hacer acá en este procedimiento es que haya una gran cantidad de aire al separar las partículas. Por eso es que yo no lo levanto tanto. Si yo lo levanto más de 2,5 centímetros, en realidad estoy aplicando más energía, en este caso energía potencial, y ahí se estaría compactando el suelo. Mientras más alto, más se compacta. Por eso es que va a haber un punto, en este caso lo más bajo, para que no afecte tanto, sería 2,5 centímetros para que el suelo quede suelto. En este caso lo que yo busco es que todas las partículas estén bastante más juntas. Esa es la gran diferencia con el caso anterior. Obviamente la densidad máxima es lo que busca eso. Ahora, para la obtención de dicha densidad existen 2 procedimientos, uno húmedo y uno seco, y aquí nosotros vamos a ver lo que es el método seco. Lo que se hace entonces es que se llena el molde con el material según el procedimiento de densidad mínima. Si yo lo llené con una puruña, yo también lo tengo que llenar con una puruña. Si lo llené con un embudo, tengo que llenarlo con un embudo. Solamente hace referencia a aquello. Posteriormente se procede a fijar el molde a la mesa vibratoria y se ajusta. Entonces aquí fíjense que ahí está ajustada la mesa para que cuando empiece a vibrar, obviamente el molde no salga de dicha posición. Luego se determina con el deformómetro 2 lecturas iniciales a cada lado del molde. Eso se denomina como EMI y se aproximan a 0,01 milímetros. Luego se ajusta la camisa metálica y el sobrepeso. Ya, en otras palabras, yo tomo el deformómetro, fíjense que ahí ya está ajustado, por lo tanto el paso 5, paso número 6, aquí yo dejo la placa metálica encima de mi suelo, y una vez que está la placa metálica posicionada, yo tomo las lecturas. La lectura yo no la hago directamente en el suelo porque obviamente se va a hundir el deformómetro. Yo necesito un material sólido que no se deforme, en este caso, por eso es que se deja la placa metálica. Entonces, fíjense que aquí yo tengo un espacio, ahí yo tengo un espacio, aquí tengo otro espacio, y el deformómetro se deja justamente en ese espacio. Entonces yo esto lo giro para que esa parte haga contacto con la placa y yo pueda tomar entonces de esa manera 2 lecturas para un lado y después yo esto lo posiciono
en la otra parte y vuelvo a tomar otras 2 lecturas. Entonces, en realidad yo voy a tener 4 lecturas iniciales. Luego se ajusta la camisa metálica del sobrepeso. Posteriormente entonces se deja esta camisa que se ve al fondo, se deja encima. Obviamente se retira el deformómetro. Y finalmente aquí se deja la sobrecarga. Ahí no se ve mucho porque no, obviamente la imagen no ayuda. Pero lo que se añade es todo esto. Entonces, toda esta sobrecarga se deja encima de la camisa metálica. La camisa metálica obviamente se ajusta para que cuando esto vibre no se caiga la sobrecarga. Entonces ahí tenemos todo completo. Luego se ajusta la camisa metálica y el sobrepeso. Finalmente, según el modelo de la mesa vibratoria, se procede a encender y a ensellar según la frecuencia. Para una mesa vibratoria de 60 Hz se ensaya por 8 minutos, mientras que para una frecuencia de 50 Hz se ensaya por 12 minutos. Nosotros tenemos una mesa de 50 Hz. Bueno, transcurrido el tiempo de ensayo se toman 2 lecturas finales a cada lado, o sea, esto va a disminuir. ¿No tenemos? No. Esto, el aire obviamente va a empezar a escapar, más que nada por el reacomodo de las partículas, y con el reacomodo de las partículas va a bajar lo que es el nivel. Entonces, esa diferencia de nivel, lo que yo hago entonces es tomar una lectura final. Hago el mismo caso, 2 lecturas finales para un lado, 2 lecturas finales para el otro lado. Se registra entonces, finalmente una vez que termino el ensayo, yo lo aproximo a 100 gramos para el molde de 14.2 litros o 1 gramo para el molde de 2.8. Entonces, al igual que la determinación de la densidad mínima, vamos a realizar 3 ensayos y se va a considerar el mayor valor de todos. Ahora, para hacer los cálculos, es lo que aparece acá. La densidad mínima no tiene no es nada complejo porque solamente es determinar la masa a partir por un volumen. El volumen del molde, por lo general, se determina previamente. O sea, nosotros tenemos el dato del volumen del molde, y a menos que se rompa el molde o se agriete al interior, ese volumen va a ser constante. Sobre todo si lo tenemos identificado. Si nosotros tenemos el molde 3, por ejemplo, y tiene cierta característica, tiene 2833 centímetros cúbicos, si no me equivoco, el molde que ocupamos nosotros en el laboratorio. Por lo tanto, como aquí yo les dije que la densidad mínima solamente se pesa, en realidad sería pesar el recipiente y finalmente con el suelo, y finalmente eso se le resta lo que es el molde y lo divido por lo que es el volumen del molde y obtengo la densidad mínima. Por otro lado, la densidad máxima es un poco más compleja. Yo aquí necesito conocer el V sub C, que es el volumen compactado. El volumen compactado es lo siguiente, es volumen del molde, menos la lectura inicial promedio, menos la lectura final promedio. Eso se divide por 10 y eso se multiplica por el área. El área, en este caso, es pi r cuadrado o pi diámetro cuadrado cuarto. Finalmente, la densidad máxima es la masa del suelo que yo peso al final, dividido el V sub C, que es el volumen compactado. Entonces, en otras palabras, yo voy a tener 3 densidades mínimas, y yo busco la más pequeña de todas, y esa va a ser mi densidad mínima. Y yo voy a tener 3 densidades máximas, yo busco numéricamente cuál es el valor mayor, y esa va a ser mi densidad máxima para el ejercicio. Finalmente, la densidad relativa se obtiene con la fórmula que aparece acá, que es la densidad máxima, multiplicado la densidad seca. Esta densidad seca se obtiene en terreno, y este valor se lo voy a dar yo para los ejercicios, menos una densidad mínima. Y eso se divide por la densidad seca, amplificado por la densidad máxima menos la densidad mínima, y eso se multiplica por 100. Finalmente, el resultado que les dé lo buscan en la tabla y dicen ya, efectivamente la densidad relativa no puede ser 68%, y eso da que es un suelo denso. ¿Ok? Entonces, eso es lo que es el laboratorio. Vamos a explicar ahora qué significa la lectura inicial menos la lectura final dividido 10 por el área, para entender. En realidad lo que me interesa es que ustedes entiendan de qué se trata esto que aparece acá. Entonces, para eso nos vamos a apoyar un poco en lo que es la planilla del manual. Y lo que busca en este caso, esa fórmula de qué se trata, no es nada más que esto que aparece acá. Supongamos entonces que yo tengo esta imagen, que mi suelo está completamente lleno, mi recipiente está lleno de material. Yo puse una placa y finalmente yo hago el ensayo. Y el ensayo de la densidad máxima, ¿qué va a pasar? Que
cuando yo esto lo voy vibrando, se va a ir compactando, las partículas se van a reacomodar en una segunda posición. Entonces, lo que yo quiero calcular va a ser la densidad, que es una masa partido por un volumen. En este caso yo estoy buscando la densidad máxima. Densidad máxima. Ahora, esta masa está igual acá como en este punto. O sea, cuando yo hago el ensayo, la masa es exactamente la misma porque yo no agrego más. Lo que sí va a cambiar va a ser el volumen, porque yo en mi punto inicial, cuando parto el ensayo, el volumen está compuesto por el volumen del molde. Pero cuando finaliza el ensayo, esto va a bajar, porque se van a reacomodar las partículas. Por lo tanto, yo voy a tener un volumen de aire, que aquí obtuve, y voy a tener un volumen compactado. Por lo tanto, cuando la densidad máxima va a ser en base a esta masa, que es la misma en ambos casos, pero el volumen va a ser el volumen compactado, porque esta masa está compuesto por este volumen y no todo este volumen total. Entonces, lo que estamos buscando acá, en otras palabras, es cómo se calcula el volumen compactado. Para esta misma figura, entonces, ¿cómo podría obtener el volumen compactado? Fácil, que yo tengo el volumen total del molde y ahora yo debería restarle, si yo le resto mi volumen de aire, yo finalmente voy a obtener lo que es el volumen compactado. Y el volumen de aire, si nosotros podemos verlo incluso geométricamente, es un cilindro que va a tener un punto que va a tener esa altura, va a tener esa altura h, y esa altura h, en otras palabras, es decir, la lectura inicial promedio menos la lectura final promedio. ¿Por qué? Porque esto es LI y esto que está ahí abajito es LF, es la lectura final. Por eso es que si nosotros vemos la fórmula, efectivamente aparece que la lectura inicial se resta la lectura final. Ahora, posteriormente dice que eso se divide por 10. ¿Por qué se divide por 10? Porque en realidad como está en milímetros, yo tengo que dejarlo todo en una misma medida, y en este caso van a ser centímetros. Por eso es que se divide por 10. Entonces yo tengo la altura, pero para calcular el volumen de esta área, yo necesito la altura, pero también necesito calcular esa área que está ahí. Si yo a esa área que está ahí le multiplico lo que es la altura, y la altura, bueno, cuando hablamos de altura, en realidad vamos a estar diciendo que es LI menos LF dividido 10. ¿Ya? Entonces el área es fácil, pi r cuadrado, o también les dije que era pi diámetro cuadrado cuarto. Pi diámetro cuadrado cuarto. Entonces aquí yo con un pie de metro mido el diámetro de esto, para nada difícil, mido de acá hasta acá, cuánto es el diámetro, y con eso obtengo finalmente esto que está ahí. Ahora, si yo veo esta fórmula, si yo esto lo multiplico por el área, porque lo que estamos haciendo acá es multiplicar una altura por un área, pero esta altura la anotamos como LI menos MF, y esta área la anotamos como pi diámetro cuadrado cuarto. ¿Ya? Entonces, volvamos a la fórmula. ¿Qué me dice la fórmula que estamos tratando de obtener? Aparece acá. Si yo tengo la lectura inicial menos una lectura final dividido 10, en otras palabras, como la acabamos de mencionar, todo esto no es nada más que una altura. Si yo lo multiplico por un área, en realidad lo que estoy calculando acá, todo eso no es nada más que el volumen del aire. Entonces, si yo tengo el volumen del molde que yo ya conozco y le resto el volumen del aire, obtengo finalmente el volumen compactado. De eso se trata entonces esta fórmula, no es nada más que el volumen del aire. Ahora, por eso es que a veces ni siquiera es necesario aprenderse de memoria la fórmula, sí, con que ustedes la entiendan, de dónde llegan, cómo llegó a esto, ustedes perfectamente pueden llegar a la fórmula que está ahí. Incluso se la pueden aprender de la otra manera que es bastante más didáctica. Entonces, ahora que entendimos la fórmula, vamos a comenzar lo que es nuestro Excel, y para eso entonces vamos a crear una nueva pestaña y vamos a poner DR para lo que es la densidad relativa de nuestro material. Vamos a comenzar entonces con nuestra densidad mínima, y el formato que vamos a utilizar va a ser el siguiente. Entonces, en una parte vamos a anotar aquí como densidad mínima y vamos a anotar los datos que necesitamos. Aquí nosotros vamos a necesitar el volumen del molde, lo vamos a dejar en centímetros cúbicos.
la masa del molde, aquí la vamos a anotar en gramos, y finalmente vamos a anotar la masa del molde más el suelo. Y esto también va a ser entonces en gramos. Vamos a combinar y centrar. Y este le vamos a poner el número 1. Ahí está. Aquí vamos a centrar. Doble clic. Le vamos a poner colorcito a este. Entonces aquí vamos a anotar nuestros valores de densidades. Para obtener entonces lo que es la densidad mínima. Aquí vamos a poner otro formato. Interior. Y esto lo vamos a replicar aquí abajo. Copiamos y pegamos. Copiamos y pegamos. Aquí ponemos 2 y aquí ponemos 3. Ya, densidad mínima entonces. Lo vamos a centrar aquí también. Combinar y centrar. Ahí estamos. Entonces con eso ya podemos hacer nuestra densidad mínima. Dijimos que tenemos que hacer 3 determinaciones. Por lo tanto vamos aquí a anotar la densidad mínima 1, la 2 y la 3. Vamos a buscar el simbolito de densidad. Insertamos, cerramos y vamos a poner densidad mínima 1. Esto en gramos, centímetros cúbicos. Cerramos y copiamos, pegamos, pegamos. Lo único que vamos a ir cambiando entonces va a ser densidad 2 y densidad 3 finalmente. Finalmente vamos a poner densidad mínima, que va a ser el valor más pequeño de estos 3 que obtengamos. Y aquí lo vamos a dejar en negrito también ese resultado. Vamos a darle formato. Entonces con eso ya deberíamos poder calcular nuestro resultado. Vamos a anotar ciertos valores aquí en modo de ejemplo. Va a ser 2833 el molde. Va a ser 3696 y este va a ser 8061. Aquí 2833, 3696, 882. Ya. Supongamos que tenemos esos valores. ¿Cómo calculamos entonces nuestra primera densidad? Si vamos a la fórmula, sabemos que masa sería masa partido por volumen. Pero lo que yo tengo que hacer en primera instancia es que necesito conocer solamente la masa del suelo. Yo tengo ese valor que es la masa del molde más el suelo, pero yo tengo que restarle previamente la masa del molde para que solamente me quede la masa del suelo. Entonces con esta recta yo lo que estoy diciendo es esa solo es el suelo. Y a esa recta la masa tengo que dividirla por ese volumen. Y finalmente mi valor va a ser 1.5407. Ya, según la normativa, esto lo vamos a redondear entonces, redondear al múltiplo, vamos a dar un paréntesis, y yo creo que este múltiplo me lo entrega 0.01. A veces lo más común es anotarlo en 0.001. La normativa me lo pide con 2, pero en el laboratorio eso lo hacemos con 3, que de hecho lo más común es verlo con 3 en vez de verlo con 2. Dejémoslo con 3 para este caso. Entonces va a ser 1.541. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento, pero en este caso, si yo lo arrastro me va a tirar un error. ¿Por qué? Porque yo estoy arrastrando todos los valores y en realidad me equivoqué. Lo que debería hacer, podría esta posicionarla acá, esta posicionarla acá y esta posicionarla ahí. Y ahí sí quedaría un poco mejor. Pero lo vamos a hacer a mano. Entonces sería ese valor menos ese. Lo dividimos por aquel valor. Y vamos a redondearlo, dijimos, a 0.001. En realidad vamos a llegar al mismo valor. Y lo mismo acá. Tenemos menos ese. Dividido 2833. Redondeamos este valor
y lo ponemos en el múltiplo que estimamos conveniente. Tenemos entonces nuestros tres resultados. Aquí nosotros hicimos el ensayo 3 veces. Para la densidad mínima nos dio 1.541, 1.548 y 1.553. La densidad mínima entonces lo que vamos a hacer es buscar cuál de estos tres es el más pequeño. Visualmente sabemos que es el primero, por lo tanto aquí podríamos poner 1.541. Pero como queremos que todo esto sea automatizado, vamos a poner es igual, le vamos a poner mínimo. Y aquí dice entonces min devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Yo abro paréntesis y yo creo que esta sea mi lista de valores. Cierro paréntesis, entonces lo que va a hacer es buscar de todos estos valores cuál es el valor más pequeño. Me dice que entonces es 1.541. Con eso entonces ya determinamos lo que es la densidad mínima. Vamos a partir ahora con lo que es la densidad máxima y aquí nos vamos a tener un poco más porque es un poquito más largo. Vamos a tener entonces por acá densidad máxima. Entonces vamos a basarnos un poco en esto. Vamos a copiar parte del formato. Tenemos el volumen, tenemos la masa, pasamos del suelo y aquí vamos a añadir más información. Vamos a anotar el diámetro del molde y vamos a poner el área. El diámetro lo vamos a anotar en milímetros y finalmente el área en centímetros cuadrados. Bueno, en realidad, aquí fíjense que yo tomé dos celdas para anotar uno, cuando en realidad tendría que haber sido así. Hago doble clic y elimino esta. Botón derecho y eliminar. Ya me queda bien. O lo otro que podría haber hecho es haber juntado estas dos y apretar, combinar y centrar. Y también me queda. Pero tendría que haberlo hecho para todo. Combinar y centrar. ¿Ok? Se puede hacer de las dos maneras. Ahí ustedes vean cómo les acomodaba. Incluso ni siquiera era necesario hacer doble clic para darse cuenta. Aquí yo elimino. Y hago doble clic. Ya me queda bien. ¿Ya? En este caso, como yo les mencioné, también aquí se tienen que hacer 3 veces. Por lo tanto, vamos a repetir nuestro procedimiento 3 veces. Vamos a anotarlo ahí. Ahí. Anotamos 2 y anotamos 3. Ya, lo otro que tenemos que hacer es anotar nuestras lecturas iniciales y lecturas finales. Para eso nos vamos acá, nos posicionamos y vamos a poner que esto va a ser lectura inicial. Y esto va a ser en milímetros. Y al ladito vamos a anotar lectura, pero en este caso final. Y también va a ser en milímetros. Doble clic para ver, doble clic para ver. Me posiciono acá, le doy cursiva, más que nada darle formato. Ustedes van viendo cómo se lo van dejando. Vamos a insertar una columna aquí a la izquierda. Lo que vamos a hacer ahora entonces va a ser anotar la lectura inicial 1 y la lectura final, inicial, perdón, 2, 3 y 4. Recuerden que son 2 por cada lado. Por lo tanto voy a tener 4 lecturas iniciales y 4 lecturas finales. Entonces lectura inicial 1, aquí vamos a insertar, vamos a copiar, vamos a pegar y le vamos a poner F nomás. F, F, F y F. Entonces tenemos nuestras 4 lecturas finales. Finalmente vamos a anotar el promedio de nuestras lecturas. Va a ser lectura inicial promedio. Aquí va a ser lectura final promedio. Esto lo combino en los centros. Esto lo combino en los centros. Vamos a poner el color que estamos utilizando.
Incluso lo vamos a poner un color un poco más oscuro. Y esto un poco más claro. Entonces tengo mi resultado y le doy el formato que estime conveniente. Entonces tenemos nuestros valores. Esto lo vamos a dejar en negrita porque son resultados. Bueno, esto lo repito para el que está aquí abajo. Y esto lo vamos a repetir para el que está aquí abajo. Entonces este va a ser para el primero, para el segundo y para el tercero. Ahora en realidad si esto ustedes pueden moverlo hacia abajo o volver a anotarlo para darle un poco más de espacio. Pero en realidad si lo entienden no es necesario borrarlo, volver a hacerlo. Ustedes si quieren lo pueden dejar esto. Pueden hacer una lectura como es el molde 1. Después esto lo pueden mover de aquí para acá si quieren. Dejarlo ahí como el 2 y el 3 al lado. Ahí van viendo el formato. En realidad este es un formato que yo utilizo, pero no es necesario que lo sigan al pie de la letra. Ya, y aquí, de manera similar, por lo tanto, vamos a tener también nuestra tablita de resultados y vamos a tener la densidad máxima 1, densidad máxima 2, densidad máxima 3 y densidad máxima final. Y aquí lo borro la fórmula. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser empezar a rellenar lo que son las fórmulas para nuestro ejemplo. Para nuestro ejemplo vamos a anotar los siguientes valores. Aquí dejamos todo con dos decimales. Vamos a seleccionar todas estas celdas con el botón control apretado. Nos vamos a ir a formatos de números, nos vamos a ir a números y vamos a poner que yo quiero dos decimales. Ya, vamos entonces. El primero, lectura inicial 39.90, 39.67, 39.73, 39.51. Lecturas finales 18.84, 18.41, 19.85 y 20.3. Ya. Vamos a centrar esto. Lo centramos. Y este cálculo va a ser promedio de nuestros valores. Tenemos promedio y tenemos entonces promedio. Y tenemos nuestros resultados. El volumen del molde, para este caso, ocupemos los mismos valores del volumen del molde 2833, la masa del molde 3696, y aquí va a cambiar un poco nuestro resultado. La masa del molde más el suelo, para este ejemplo va a ser 8091. El diámetro del molde, en milímetros va a ser 152. Vamos a calcular entonces lo que es el área. Para calcular el área vamos a ocupar la fórmula que área es igual a pi diámetro cuadrado cuarto. Ahora, ojo porque aquí lo vamos a hacer en centímetros cuadrados. Por lo tanto, esto lo vamos a cambiar a centímetros. Para hacer eso se multiplica, se divide por 10. Entonces 152 milímetros equivalen a 15.2 centímetros. Para hacer eso entonces vamos a anotar igual y vamos a decir que este valor lo vamos a dividir por 10 y ahí yo voy a tener mi valor de diámetro, pero en centímetros. Entonces, nuestra fórmula va a ser es igual, dijimos que pi, para anotar pi, anotamos efectivamente pi, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis. Lo multiplicamos por este valor, que es el diámetro, y ese valor de diámetro que ya lo transformamos, lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces vamos a cerrar este paréntesis para que me lo eleve solamente, el diámetro me lo eleve al cuadrado. Finalmente, todo esto que está en el nominador lo vamos a dividir por 4. Y entonces ahí tenemos nuestro resultado en centímetros cuadrados. Aquí vamos a movernos un poco. En realidad el Excel creo que me haga el cálculo con todos los decimales, pero lo vamos a dejar solamente con 2 decimales. Ya tenemos lo que es el área. Entonces vamos a ver lo que es la fórmula. Finalmente, nosotros si repasamos lo que era la fórmula, dijimos que el volumen compactado va a ser el volumen del molde.
menos la lectura inicial, menos la lectura final, dividido 10, y todo eso por el área. Volvamos entonces a nuestro Excel, porque eso es lo que queremos calcular. Nosotros aquí vamos a hacer el método difícil, nos vamos a ir directamente con el resultado, por la densidad máxima 1. Vamos a partir de adentro hacia afuera. Vamos a medir la lectura inicial menos la lectura final promedio. Entonces vamos a ir dividiendo en diferentes partes nuestra fórmula. Vamos a aumentar es igual y vamos a decir que la lectura inicial promedio menos la lectura final promedio. Entonces ahí ya tenemos la primera parte. Pero eso dijimos que como está en milímetros, lo vamos a transformar y lo vamos a dividir por 10. Entonces ya tenemos una de las gran partes de nuestra fórmula. Ese valor que acabo de calcular, que yo lo voy a cerrar en paréntesis, yo quiero que cada multiplicación o división quede cerrado en paréntesis para no equivocar. Y ese valor yo lo multiplico por el área en centímetros cuadrados. Para este caso lo vamos a multiplicar por ese valor porque ese es el valor correspondiente a los centímetros cuadrados. Entonces ahí está finalmente mi valor. Ya, todo esto que es 369,31 corresponde al volumen de aire que acabo de eliminar. Entonces yo dije que el volumen del molde tengo que restarle dicho valor. El volumen del molde es 2.833, que es esta celda. Yo entonces se la resto a toda esta celda, que también voy a poner paréntesis, que está ahí. Y con eso yo obtengo el volumen compactado. Pero me falta, porque aquí yo estoy diciendo que quiero calcular la densidad. Y la densidad, dijimos que es la masa partido por el volumen compactado. Y la masa para este caso debería ser 8.091 menos 3.696. Entonces nos vamos a la fórmula, cerramos esto, siempre vamos a ir cerrando. Vamos a anotar la resta, que es, abrimos paréntesis, que es esta masa menos esa masa, cierro paréntesis y yo la divido por el valor que acabo de calcular. Y ahí tengo que es 1.78. Y ahora vuelvo a cerrar paréntesis, tanto acá como ahí. Partimos de adentro hacia afuera. ¿Qué más nos falta? Hagamos lo mismo, redondeamos al múltiplo y vamos a notar que esto sean 3 múltiplos. Redondeamos el múltiplo, ese es el número, y yo quiero que el múltiplo entonces sea 0.001. Cierro, y aquí yo le digo que me lo muestre, y ahí estamos. Entonces la densidad máxima para este caso sería 1.784. Quiero que me entregue el valor máximo de mis 3 resultados que están acá. Y finalmente me entrega que es el segundo. Ya. Finalmente hay que calcular la densidad relativa. Y la densidad relativa, dijimos que es la densidad máxima, y eso se multiplica por la densidad seca menos la densidad mínima. Y después eso es densidad seca, densidad máxima menos densidad mínima, y eso por 100%. Bueno, finalmente lo que tengo que hacer ahora es calcular la densidad relativa. Y para eso yo necesito conocer el valor de densidad seca. Vamos a meter el símbolo, densidad seca. Y eso es en gramos, centímetros cúbicos. ¿Y cómo yo obtengo este valor en terreno? No es nada más ni nada menos que lo que vimos en el laboratorio pasado, que es la densidad de terreno. O sea, puede ser con el cono de arena o el densímetro nuclear. Entonces voy a tener la densidad seca. Después vamos a notar la densidad mínima,
Y después la densidad máxima. En realidad me da lo mismo como la noten, en qué posición o en qué orden. Tenemos entonces, vamos a tener el mismo formato para todas. Vamos a entrar, le vamos a poner colorcito. Vamos a incluso vamos a borrar acá y vamos a poner de R nomás, densidad relativa aquí al fondo. La densidad seca es un valor que yo se lo puedo entregar. La densidad mínima va a ser igual a ese valor. La densidad máxima va a ser igual a ese valor. Entonces la densidad relativa, aquí vamos a matar la fórmula. Esto le vamos a dar el formato entonces correspondiente. Vamos a notar que es 1.654. Esa va a ser la densidad entonces seca en terreno. Ahora, si nosotros hacemos este análisis, si trazamos la línea como les decía yo, densidad máxima, densidad mínima, máxima. Para nuestro ejemplo, tenemos que la densidad mínima es 1.541. Tengo que la máxima es 1.789. Teóricamente, el valor que está entre medio acá, justamente en la mitad, es el valor de 1.665. Nosotros tenemos que nuestro resultado es 1.654, o sea, está debajo de dicho rango, está como por acá. Por eso está mucho más cerca del... Por ahí. Por lo tanto, el resultado va a ser menor a 50. Porque si la mitad, ¿cómo calculo la mitad? En realidad, ese valor se lo sumo a ese y lo divido por 2, nada más que eso. Entonces, mi densidad en terreno es 1.654, que es menos de la mitad, por lo tanto, la densidad relativa debería ser menor a 50. Entonces, vamos a la fórmula. La fórmula tenemos lo siguiente. Esto es igual a la densidad máxima. Densidad máxima por, abro paréntesis, densidad seca menos densidad mínima, que es eso que está ahí. Si yo cierro paréntesis, esto lo cierro y lo divido por lo siguiente. Abro paréntesis. Densidad seca por, abro paréntesis de nuevo, densidad máxima menos densidad mínima. Cierro paréntesis y me da ese valor. Ese valor se multiplica por 100, pero yo ya sé que si yo aprieto este botoncito, voy a formato, voy a porcentaje, creo que me lo entrega, no sé, con un decimal, y lo pongo a aceptar, eso me lo multiplica directamente a porcentaje. Efectivamente es lo que les decía yo, de un valor inferior a 50%. En este caso es 49,3. Y como es 49,3, vamos a la tablita de nuevo. Y tengo que el valor es una densidad media. ¿Ok? Bueno, eso sería todo por esta semana.